Y de pronto cada uno empezaba a hablar sus palabras y me decía lo que yo significaba para ellos, ¿no? Y ahí como que Dios me decía, tranquila, has hecho un buen trabajo. Pero el Señor sabe también entrar en ese momento de reconfortarnos. Cuando yo ingreso a estudiar, yo ingresé con la mentalidad siempre de dar testimonio, porque ya mi mentalidad había cambiado. Yo creo que es muy fundamental que uno antes de ir a un centro de estudios, sea universidad, instituto, sea marcado por una experiencia con Dios, porque de por sí la presión de grupo te mueve. Y el tema de hoy día es en la Universidad de Dios. Y para esto hemos traído a alguien muy especial que ustedes ya deben conocer. Invitamos a nuestra amiga Ruth Arriola. Ella estudia periodismo audiovisual en la Instituto CICE. Dios te bendiga, Ruthita. Toma asiento. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy contenta, feliz por la invitación, Rudicita. ¿Estás cómoda? Sí, muy cómoda. Pero ya ellos te conocen, pero vamos a un poquito más, te conozcan un poco más. Y vamos a ver el video. Nunca pensé que mi carrera me fuera a conducir a las pantallas de BTL Televisión. Soy Ruth Arriola, más conocida como La Voluntad de Dios, y te invito a conocer mi proceso académico en Viral, un mensaje que contagia. Y bueno, ya muchos la conocen, pero este corazón no me pertenece, aunque quisiera, ¿no? Pero no me pertenece, Ruthita, este es tu corazón. Y bueno, te hemos conocido un poco más, pero queremos saber cómo inicia todo, por qué esta carrera, cómo ingresaste. Bueno, todo fue un proceso de Dios, Rubí, porque verme ahora aquí trabajando en BTL y ver todo el proceso es como que Dios dirigiendo cada paso. Y bueno, aún cuando me dijeron, Ruth, para que cuentes tu testimonio, yo por dentro decía, es que no sé, Señor. Y era como que Dios me decía, tienes que contar, tienes que contar. Y pues aquí estamos, Rubí. ¿Y cómo ingresaste a la universidad, al instituto? ¿Cómo fue ese proceso? Ya, mira, yo cuando terminé el colegio, yo entré a la academia y me preparé como 1 año y medio prácticamente, porque a mí me encantaba la literatura pura. Me encantaba todo lo que tenía que ver con mitologías griegas y yo decía, no, yo voy a... bastante. Sí, yo voy a ser maestra de literatura. Y entonces postulé a la Universidad de San Marcos y yo no ingreso. Y es ahí cuando empezó el trato de Dios conmigo a los 16 años, en el que yo ya pues sentí que ya no podía, lo dejé, sentí que todo 1 año lo había gastado y que había hecho gastar a mis padres. Y de pronto, pero contarte también que dentro del proceso de la academia yo me descuidé mucho en mi vida personal con Dios, en mi relación con Él. Y pues cada vez que yo iba a estudiar, y te digo que de verdad me metí a estudiar de 7 a 7 de la noche y ya pues... ¿Te dedicaste nada más al estudio? Ajá. Nada más era y eso. recuerdo que cuando mi papá me decía, es que Ruth, si Dios no está contigo, por gusto lo estás haciendo, ¿no? Y cuando yo no ingreso, o sea, esa palabra de mi papá me remordía, decía, es que Dios no ha estado contigo, lo que has hecho no estaba en el plan de Dios. Y eso me llevaba a llorar mucho. ¿Te sentías mal? Me sentía mal, recuerdo que iba al templo y lloraba. Y ya que por ahí una amiga, un amigo, una hermanita, y hermana, ¿qué estás estudiando? Y para mí era chocante, un martirio, y yo dentro de mí decía, es que no sé qué voy a hacer. Puede estar pasando esto. ¿Y tú ya tenías como planeado tu futuro, como que ingreso, estudio y hago esto? De hecho, hay una proyección que uno humanamente se hace, pues, ¿no? Y más como jóvenes nos planteamos, voy a hacer esto, a tal año voy a lograr lo otro. Y pues yo sentí que ya todo se me vino abajo. Desde el inicio sentiste que ya truncaba todo. Sí, o sea, yo no fui tan persistente, ¿no? Fue como que ya ahí quedó. Y lo importante creo que en una vigilia, recuerdo que una de las hermanas me inspiró tanto su prédica que yo dije, voy a hablar con ella. Y era una anciana ya en la fe, ¿no? Y hablo de anciana no porque sea joven, sino porque ya era muy mayor. Entonces dije, voy a hablar con ella, porque hay cosas que los jóvenes tienen dentro de que no lo comparten, ni con su papá, ni con el hermano. Y pues siempre va a haber alguien a quien nosotros tenemos que contarle, ¿no? Entonces me inspiró confianza, recuerdo que yo le dije, hermana, quiero hablar con usted, le dije, ¿no?
Y bueno, creo que ahí me quedo porque más adelante hay otra pregunta. Sí, no, y rescato eso de los hermanos ancianos porque son muy importantes. Ellos tienen consejo, tienen mucha sabiduría y a veces decimos, ay, no, los ancianos que van a saber en la iglesia, o tienen una mente o nos van a decir otra cosa, nos van a meter, pero qué importante es. En mi casa me encantaba, siempre me encantaba andar con las personas mayores, porque al mismo tiempo ellos tienen un consejo para darte y te cuidan y te previenen de cosas que te pueden pasar. Y qué importante ese consejo para muchos de los que nos están viendo y piensen que no pueden confiar en los hermanos que ya llevan tiempo y que son ancianos en la iglesia, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a las preguntas. ¿Y por qué la Universidad de Dios? Claro, porque la Universidad de Dios. Bueno, cuando te estuve contando que yo busqué la dirección en una hermana, y recuerdo que cuando yo le dije, hermana, quiero hablar con usted, ella me dijo, ya vienes tal día a la 1 de la tarde, que es la hora de almuerzo de mi trabajo. Me fui a su oficina el día que ella me citó, llegué, me senté frente a ella y me dijo, Ruth, ¿qué te pasa? Me dijo. Y yo le empecé a contar lo que pasa, es que he postulado y bueno, me he ingresado. Y le empecé a contar todo lo que había en mi corazón, mis frustraciones. Y de pronto ella se quedó en silencio, me quedó mirando y de pronto me dijo, espérate ahí. Me dijo. Agarró su pupitre y empezó a sacar papeles y los ponía en su mesa. Así los ponía. Y yo estaba... ¿Hojas en blanco? No, eran como que papeles. Bueno, para mí eran papeles. Y de pronto ella agarraba cada uno y me empezaba a mostrar y me empezaba a explicar, mira, este título yo lo conseguí en tal año. Este certificado yo trabajé para de secretaria para un congresista en la Nación y me empezaba a decir. Y lo dejó todo. Todos sus logros. Ajá, todos sus logros y me dejó todo y me dijo, Ruth, perdóname la expresión, me dijo. Perdóname la expresión, pero Dios con todo esto se limpia los mocos. Me dijo así. ¡Wow! ¿Por qué? Me dijo, porque esto no te va a servir para la eternidad. Yo quiero que tú entiendas algo, me dijo. Nada de lo que tú tengas en esta tierra te va a servir para el gobierno que viene, que es eterno, me dijo. Prepárate en la Universidad de Dios. Y cuando, o sea, yo lo escuchaba y cuando ella me dice, prepárate en la Universidad de Dios, yo decía... Eso marcó. ¿Pero cómo? O sea, yo no entendía. Yo decía, ¿pero cómo es prepararse en la universidad? Y ella me dijo, y yo le pregunto, ¿y cómo lo hago? Le digo... Ella me ¿Cómo dijo, entro? ¿Cómo postulo? ¿Dónde ella me me anoto? dijo, busca una experiencia que marque tu vida. Y era como que al siguiente día, porque ese día fue sábado, al siguiente día yo justo llego al templo y mi pastor en ese entonces era el pastor Rodolfo, quien estaba presidiendo la iglesia 28 de julio, dice, hermanos, vamos a convocar un ayuno de 3 días. Y cuando él dice eso, yo dije, no, pues sí, si tengo que buscar una experiencia, entonces lo voy a hacer en este ayuno. Y yo había escuchado muchos testimonios que decían, es que a mí Dios en un ayuno me habló, es que a mí Dios en un ayuno rompió mis cadenas. Y yo dentro de mí decía, entonces en este ayuno pues Dios tiene que hacer. Esta es mi oportunidad. Esa es mi oportunidad. Si estoy buscando la oportunidad para que el Señor haga algo en mi vida, este es. Exacto, ya. Y entonces llegó esos días, Rubí, yo me dispuse, así como me había dispuesto a estudiar, pues dije, voy a buscar una experiencia con Dios, a conocer ese Dios que todo el mundo se testifica, habla, ¿no? Testifica. Habla. Esas experiencias, ¿no? Que tú las escuchas y son impactantes. Exacto. Y que uno se pregunta... Hay un antes y un después de esa experiencia. Exacto. Entonces fue el primer día y yo te comento que a mí no me gustaba orar. No era que yo pasé horas, no. Ya a los 15 minutos ya yo estaba como que, ok, ya, Señor. Gracias. Pero pero me esforzaba, o sea, y me quedaba dormida porque el ayuno era de 6 a 6, o sea, era todo y yo pues no estaba acostumbrada. Y de pronto ya pasó el primer día, llegué a mi casa y decía, Señor, tú tienes que hacer algo por mi vida. Llegó el Porque segundo más que día. todo habías puesto la disposición en tu corazón, Exacto. estabas dispuesta a que pase algo, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que esa disposición va más allá. Va más allá. Yo creo que Dios no te va a dar algo si tú no lo quieres. Tú tienes que estar dispuesta a recibir. Pasó el segundo día y Rubí en el tercer día, yo recuerdo que eran las 12 del mediodía cuando yo me siento y empiezo a ver a todos en el altar clamando, damas, porque era un ayuno unido, damas, caballeros, jóvenes, hasta niños, y yo dentro de mí miraba el altar y le decía a Dios, es que ellos te piden sanidad, te piden tantas cosas, yo lo único que te pido es que cambies mi corazón,
que por favor cambies mi corazón. Y en eso yo veo que la sierva Rita también se sienta y empieza a abrir la Biblia. Y entonces yo dije, voy a leer la Biblia también. Y cuando yo leo la Biblia, me sale Daniel 10:12, que dice, desde el momento que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de ellas yo he venido. Entonces era como que Dios me decía... Te estaba respondiendo. Sí. Y cuando yo terminé de leer, me fui al altar y ahí es cuando el Señor empieza a tocar mi corazón. O sea, yo ni bien me arrodillé en el altar porque dije, bueno, estos 3 días no he orado mucho, así que voy a hacerlo en el altar. Y entonces empiezo a llorar, a llorar. Era como que sí, rendida. Ya. Señor, me hablaste y esto es algo. Pero eso no fue todo, Rubí. Yo ahí lloraba y de pronto cuando empezaba a llorar, yo sentí al Señor frente a mí. Yo lo sentí que Él se paró y me decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y cuando Él empezó a hablar a mi corazón, yo dentro de mí decía, es que esto no puede ser. Porque, ¿cómo me puede hablar? O sea, yo estaba sintiendo una experiencia muy personal. Y cuando Él me dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo lo único que le decía que cambiara mi corazón, que no me gustaba como era, que habían tantas cosas que como jóvenes o adolescentes, pues, están arraigadas. Y por ende no te hace feliz. Y de pronto yo le decía que cambiara mi corazón. Y en esa experiencia, yo vi como una película de mi vida desde que yo era niña hasta cuando era adolescente. Y él en cada escena me decía, ¿te acuerdas de este momento? Yo he estado ahí. ¿Te acuerdas de este momento? Yo he estado ahí. Y yo era un mar de lágrimas. Ahí empecé a hablar en otras lenguas, que era prácticamente lo que yo no hacía. Y cuando yo me levanté de esa experiencia, Rubí, fue totalmente distinta. Entró una Ruth, salió otra Ruth de ahí. Yo era de las jovencitas que rajaban de las hermanas que usaban sus faldas largas. Decías que no, ¿cómo pueden hacer eso? Pero de pronto yo creo que es el Espíritu Santo quien trabaja en uno y de pronto te dice lo que tienes que hacer. Y bueno, ahí empecé a experimentar otra cosa. Y ahí fue el punto de anclaje, porque en esa oración yo le dije, Señor, tú sabes que yo quiero estudiar. Y si tú quieres que yo trabaje limpiando casas, yo lo voy a hacer. Si tú quieres que yo termine mis estudios, lo voy a hacer. Si tú quieres que trabaje vendiendo ropa o vendiendo tal cosa, yo lo voy a hacer. Solo dirígemele. Y habrá pasado, Rubí, una semana en la que mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que tiene amigos conocidos, y la cuñada de uno de sus amigos trabajaba para el Ministerio de Educación. Y le contó un poco mi caso y ella estaba a cargo de las becas que da la Nación, que es beca 18. Entonces ella me cita y me dice, no te preocupes, yo quiero conversar con tu hermano. Entonces me hace como que el pase para yo poder postular. Y me dice, ya, y me citó tal día. En ese día pues yo fui, empecé a dar papeleos y todo, porque es un trámite un poco larguito. Y pues así pasó los días, pero mi concentración ya no era el que yo quería estudiar, sino ya tenías otro enfoque. Si te daban el trabajo, si entrabas, iba a ser Dios en medio de todo, ¿no? Él ya tenía como que el control de tu vida. Exacto. Y de tu futuro más que todo. Exacto. ¿No? Y de pronto yo me veía ahí y decía, bueno, ya no me importa. Y me llamaban para la actividad y yo estaba apoyando. Me llamaban para el aire libre y yo estaba apoyando en el aire libre. Me metí más. Y de pronto un día la señorita encargada me dice, quiero hablar contigo. Y de pronto yo llegué a su oficina y me dijo, anda para la parte de allá. Y era como que una esquina. Y en esa esquina estaba como que era todo un panorama de todas las universidades, institutos que te ofrecían la carrera. Y ella me dijo, elige una porque ahí vas a estudiar, me dijo. Wow. Y entonces yo me miré ahí y yo ahí como que dije, ¿y ahora qué estudio? ¿No? Era como que, y ahora... ya tengo dónde voy a estudiar, pero ¿ahora qué estudio? Y me miraba, estaban universidades prestigiosas, había carrera de medicina, ingeniería, administración. Y lo primero que yo pensé fue literatura. Empecé a buscar literatura, no había. Entonces dije, y ahora no hay lo que a mí me gusta. Y empecé a orar. Ahí me puse a orar frente a todo ese panorama y le dije, Señor, donde yo ponga mi dedo, ahí va a ser donde tú me quieres, le dije así. Y de pronto empezó a orar y empezó a hacer así, hasta que mi dedo se detuvo ahí. Ahí se detuvo, de verdad. Y cuando yo abro mis ojos, yo dije, y decía, el periodismo de visual institutos dice, y yo decía,
bueno, aquí será, le dije al Señor. No Señor, lo dudé. aquí está mi dedo, Señor. ¿Tú has ido? No lo dudé, entonces recuerdo que llevé, le dije a la señorita, aquí es. Y ella me dijo, ¿estás segura? Y le dije, Tienes otras oportunidades. Mira, acá hay otra vez, sí, aquí otra vez. y yo Pero le dije no, que, tú dices, no, yo ahí no lo fue. dudé. Yo dije, sí, ahí. Pese a que yo no sabía muy bien sobre qué se trataba la carrera ni nada. Y fue así que empecé a estudiar. Y bueno, seguimos con otra pregunta, Ruth, porque yo creo que todos están muy atentos, escuchando estas experiencias que tú estás contándonos y es un testimonio claro y vivo para muchos chicos que están en la iglesia, ¿no? En la iglesia, que comparten del Señor. Y bueno, queremos saber si actualmente estás trabajando en tu carrera. No, pues sí. No, sí, pero mire... Para los que no saben, cuéntanos. Bueno, pues sí, empecé a trabajar en Betel. Bueno, empecé en Impacto Evangelístico, pero todo fue como que un proceso, porque algo que yo tal vez no me imaginaba era entrar a Betel. No lo imaginaba en sí. Ni tampoco pensé que la carrera pues me iba a dirigir a conducir un programa y a ser de bendición para jóvenes. No lo pensé, pero cuando elegí la carrera, bueno, sé que no fui yo, fue el Señor a través de mí, como que me decía, aquí te quiero, aquí te necesito, ¿no? Y de pronto, dentro de ver todo el panorama que atravesé dentro de mis estudios, pues digo, no, es que Dios ha estado en todo, hasta ahora. Dios está en cada minuto, en cada paso que doy, y eso me da mucha confianza y mucha seguridad. Eso es importante, la confianza, la seguridad que sientes al hacer algo, porque imagínate, tienes una carrera y algo como que no te sientes seguro o no estás confiado y estás como que temblando, doy este paso, paso, pero qué bueno que tengas esa seguridad de esto es de Dios. Amén. Y bueno, actualmente estás en un programa. Sí. ¿Cómo se llama? El corazón lo dice todo. Se llama La Voluntad de Dios, que por cierto me identifico mucho con ese nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque, bueno, Dios me ha enseñado muchas lecciones a través del tiempo, de los consejos, de las experiencias vividas, pues me ha enseñado a oír su voz, a no tomar decisiones que no vayan de acuerdo a lo que Él quiere. Porque de por sí nuestra vida como creyentes es muy distinta a la vida del mundo, ¿no? El mundo se dirige de acuerdo a lo que ellos quieren, pero nosotros tenemos un Señor. Es más, cuando le decimos, Señor, te entrego mi corazón, mi vida es tuya, eso quiere decir que ya todo le pertenece a Él. Y por ende, pues tienes que ser guiado como Él quiere. No como tú quieres, no un ratito de descanso y luego sigues tú. No, es todo, ¿no? Todo. Muy bien, muy bien. Y seguimos ahora con nuestro cubo Rubik. Te explico de qué trata. Son seis ítems con 6 preguntas al azar, pero lo que queremos es que contestes con la verdad. ¿Vas a contestar con la verdad? Claro que sí. Muy bien, y vamos con nuestro cubo Rubik. Salió un momento de desaliento. Todos pasamos por un momento de desaliento. ¿Cómo Dios renovó tus fuerzas en ese momento de desaliento? Desaliento, ya. Te comento, yo tuve un momento de mucho desaliento dentro de mi centro de estudios cuando ya llegué a terminar, porque yo decía, ¿habré hecho un buen trabajo? Le preguntaba a Dios, ¿será que fui una buena cristiana? ¿Será que se habrán llevado buena impresión de mí como hija de Dios? Y tantas cosas que venían a mi mente. Y yo recuerdo que justo el 20 de enero era mi cumpleaños. Ese día terminamos y mis compañeros me dijeron, vamos, te invitamos a comer, me dijeron, porque era mi cumpleaños. Y yo dije, vamos, pues, y ahí nos sentábamos, era como en un restaurante, y todos se sentaron a mi alrededor y de pronto me empezaron a cantar, un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Y era como que, o sea, esa canción yo se los enseñé cuando era delegada, porque me mencionaron delegada cuando yo ingresé.
Entonces, cada vez que había cumpleaños de un compañero... Tus amigos se cantaron una canción cristiana, sí, wow, cada vez que y se la aprendieron todos. Es que cada vez que había un cumpleaños de un compañero yo les enseñaba. Y al principio era como que, ¿qué canción es esa? ¿No? ¿Cristo? ¿Cómo que Ajá, Cristo, pero de pronto me lo cantaron. Nosotros sabemos nada más el Happy Birthday to you. Pero yo decía, feliz, y de pronto me lo cantaron y yo, ¿es en serio? Y de pronto cada uno empezaba a hablar sus palabras y me decía lo que yo significaba para ellos, ¿no? Y ahí como que Dios me decía, tranquila, has hecho un buen trabajo. Wow, claro. Es que a veces el enemigo busca una manera de lo que hemos hecho, hace como que se nos olvida todo lo que hemos hecho y el Señor nos ha ayudado y Él se aprovecha de ese momento. Exacto. Pero el Señor sabe también entrar en ese momento y reconfortarnos. Y seguimos con nuestro cubo Rubik que nos sale en... Y nos sale en experiencia personal con Dios. ¿Llegaste a priorizar en algún momento tus estudios antes que Dios? No. Mira, cuando yo ingreso a estudiar, yo ingresé con la mentalidad siempre de dar testimonio, porque ya mi mentalidad había cambiado. Yo creo que es muy fundamental que uno antes de ir a un centro de estudios, sea universidad, instituto, sea marcado por una experiencia con Dios, porque de por sí la presión de grupo te mueve. Y si tú no has tenido como que una experiencia sólida, una base firme, te puede mover de tus convicciones, de tu fe, porque atacan muy fuerte. Y recuerdo que esa experiencia a mí me marcó tanto que cuando yo entré, a mí no me importaba si me decían, ay, ya llegó la cristianita. No, o sea, yo me ponía feliz. Ya estabas con tu convicción bien arraizada, sí. Era como que nadie podía moverte porque tú habías sentido, no solamente habías sentido, tú habías visto. Exacto. Entonces era como que nadie te podía mover de lo que... Nadie podía mover. Entonces, recuerdo que priorizaba mucho. Yo recuerdo que a veces cuando estudiaba y no me había ido como que a la iglesia una semana porque empecé a estudiar de noche, dijeron, va a haber una confraternidad de jóvenes. Y tú sabes que en las confraternidades Dios habla, Dios ministra y como que te renuevas y todo. Y yo dije, no, esta confraternidad... Y estas son nuestras fiestas, exacto, ¿no? La confraternidad, no, yo a esta confraternidad voy porque voy. Y no me había dado cuenta que ese mismo día yo tenía un examen parcial. Y dije, no, es que yo ya dije que yo iba a ir y no puedo posponer. Y recuerdo que una de mis compañeras me dijo, Ruth, mañana te espero en el examen. Yo dije, no voy a venir. Y me dijo, ¿cómo? ¿Que no vas a venir? Es examen parcial, no voy a venir. Y le digo, ¿no? Y me dice, bueno, Ruth, ya ahí tú ves, ¿no? Y recuerdo que apagué mi celular, dije, no, y me desaparezco. Y quiero enfatizar también, eso depende mucho de la fe, porque... Sí, porque algunos pensarán y dirán, oye, pero que tampoco no le puedes echar la culpa a Dios. Tienes una responsabilidad de tu parcial, ¿cómo vas a faltar? Exacto. Y eso tampoco algunos mismos cristianos no lo pueden entender. No, oye, no voy a dejar mi responsabilidad. Exacto. Pero, como decía mi mamá, ¿no? De acuerdo a tu fe será hecho. Será hecho. Entonces yo tenía fe que Dios podía hacer algo. Y de pronto me metí y esa confraternidad fue hermosa. Y recuerdo que llegué en la noche y ahí recién prende el celular y yo pensé que me iban a llegar como que mensajes, Ruth, ¿por qué faltas? El profesor preguntó por ti y ninguno. Entonces dije, qué raro, que no me... La llamé a una de mis compañeras y le dije, ¿qué fue? ¿Cómo les fue en el examen? Le dije, no, es que Ruth, el profesor no vino y vi. Y yo como que feliz dije, ay no, pues Señor, nunca voy a priorizar a un estudiante de saber que cuando Dios... Porque el Señor hace las cosas que menos lo espera. Exacto. No. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible, ya saben. No les decimos que falten, ¿no? No. Pero de acuerdo a su fe será hecho. Amén. Vamos con nuestro cubo Rubik. Bueno, esta es una pregunta comodín y la pregunta comodín es, ¿qué elegirías? ¿La voluntad de Dios? ¿La voluntad del programa? ¿O tus proyectos personales? De hecho que la voluntad de Dios, o sea, eso ni se piensa. No el programa, ¿no? La voluntad de Dios. No, o sea, no el programa, sino el hecho de vivir bajo la voluntad de Dios, en la dirección de Él, puesto que ahí estamos seguros, muy seguros.
nos evitamos de dolores, nos evitamos de desalientos, de frustraciones, y pues lo que Dios tiene siempre va a ser pensamientos de bien, no de mal para nosotros. Y tú que conoces muchos jóvenes, yo creo que por lo mismo que ya estás trabajando en un programa donde llegas a jóvenes, ellos tienen mucho la pregunta, y algunos que no conocen mucho la palabra del Señor dirán, es que todos contestan lo mismo, la voluntad de Dios y sus proyectos. Cuando llega el momento de la hora, eligen los proyectos. ¿Tú qué le dirías a ellos que dicen, ay, todos dicen lo mismo, pero no, en el momento... Como ayer conversaba con un amigo y me decía, Ruth, es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Entonces decir es súper fácil, pero a la hora de la hora, negarte a lo que tú por años crees que has construido, pues te es difícil. Pero recordemos algo que dice la palabra de Dios, que Dios es el dueño de todo. O sea, todo lo que uno tiene le pertenece a Él. Y aún la carrera que nosotros tenemos, sea mucho o en menos estándar tal vez, le pertenece a Él. Lo que Él te ha dado es de Él. Y si Él algún día te pide, pues dáselo, porque le pertenece a Él. O sea, nada, desnudos hemos venido del vientre y desnudos nos vamos a ir. Así sí, que... eso es como que muy importante saberlo. Porque a veces cometemos ese error de como que decidimos por nuestros proyectos. Y nos olvidamos de lo que Dios piensa por nuestros proyectos, y ya le quitamos todo el poder que tenía el Señor sobre nosotros en guiarnos, porque dice que el Señor tiene planes de bien para nosotros, un futuro mejor, grandes cosas. Y sus promesas son mucho más fieles. Entonces, nos vamos a lo que queremos y cumplimos nuestros proyectos, y según decimos, la voluntad de Dios. Pero no es la voluntad de Dios. ¿No? Y en el caso donde tú estás en tu programa, te preguntan bastante de la voluntad de Dios, ¿no? En ese tema. Del tema del amor, claro que sí, me preguntan mucho también. ¿Y tú qué le dirías a ellos, a esos jóvenes que están enamorados y dicen que la voluntad de Dios? Bueno, no sabría en qué aspecto estén ellos, ¿no? Pero justo hoy, antes de venir al programa, uno de mis amigos me decía, Ruth, cuando uno hace las cosas ocultas, no creas que es la voluntad de Dios. Cuando te escondes de tus pastores, de tus padres, y es una relación a ocultas de los ojos de los demás, pues ni modo, eso ni le agrada a Dios, ni le va a agradar ni a tus pastores, ni a tu entorno cristiano. Pues yo creo que hay que hacer correctas las cosas. Dice que honremos al Señor, ¿no? Dios honra a los que le honran, y pues hay que honrarlo ahí, en lo oculto, cuando nadie te ve. Y más en el tema sentimental. Sí, cuidar nuestros corazones, ¿no? Y saber que en la oración está la voluntad de Dios. Uno ora, y si estás bien espiritualmente, eso va a ser la voluntad de Dios. Y bueno, seguimos con nuestro cubo Rubik. Toca prueba de la fe. ¿Alguna vez dejaste de hacer lo correcto para agradar a algún maestro? No. ¿Dijiste por la nota? No. Y te quiero contar una experiencia. Recuerdo que en uno de los primeros ciclos que estaba, una profesora, bueno, yo por cierto le he tenido mucho temor a las personas que tienen voz fuerte. Y como que me intimidaba mucho, entonces la profesora pues tenía esas voces como que de general. De comandante. Sí. Y ella pues era maestra de arte dramático. Pronto un día en la clase dice, bueno, para la siguiente sesión quiero que todos vengan con pantalón negro y polo negro. Y yo me acerco y dije, bueno, yo no uso pantalón, pero no creo que me digan nada. Dije, no. Vengo con mi falda negra. Vengo a la siguiente clase y vengo con mi faldita negra, panties negros, bueno, polo negro normal. Todo de negro. Y de pronto la profesora se para y como que me mira y dice en voz alta, ¿no? Dice, por si acaso yo he dicho pantalón negro. Dice, la única que estaba con falda era yo. Y yo me miré y dije, ay no, señor, no me digas que me lo está diciendo. Era como una indirecta. Y recuerdo que ya cuando todos se sentaron, yo me acerco a ella y le dije, Miss, disculpe, no podrá hacer una excepción conmigo, lo que pasa es que yo no uso pantalón, le digo. Y me dice, bueno, yo no sé, en mi clase yo no acepto, pero si quieres puedes ir a hablar con
atención al alumno y ellos te pueden decir. Yo recuerdo que fui y le dije a la señorita, lo que pasa es que la profesora tal no me permite dar su clase si no uso pantalón y yo no suelo usarlo. Y me dice, no, es su clase, ella sabe cómo trabaja y yo no puedo intervenir en ello. Recuerdo que bajé triste, me metí al baño y le dije, Señor, tú sabes que yo no uso pantalón y ahora qué voy a hacer. Sabes, por favor. Y le dije, Señor, y recuerdo que después de esa oración me fui y le hablé con la profesora frente a todos mis compañeros que estaban sentados. Me acerco a ella y le dije, maestra, dice que no pueden hacer nada, que todo depende de usted. Y ella en voz fuerte me dijo, ¿y qué quieres que haga? Me dijo así. Y yo como que, sí, me dijo, agarra tus cosas y vete de mi clase, me dijo. Y yo dentro de mí decía, no, es que esto no es verdad. Y todos como que de lo que estaban, los compañeros de lo que estaban haciendo se quedan así como que... ¿Cómo van a votar? Y yo de pronto ella dice, no me escuchaste, me dice, agarra tus cosas y sal de mi clase. Y yo agarré, volteé y dentro de mí era, Ruth, no llores, Ruth, aquí no. Ruth, te están mirando en la mente. Eres fuerte. Ruth, di 2 pasos y ya cuando estaba por agarrar mis cosas, la profesora me dice, Ruth. Y yo volteo, le dije, sí, Miss. Y me dice, ven para acá. Y yo doy 2 pasos, regreso y le digo, dígame. Es una broma, me dice. Ay, y me dice, profesora. No, de verdad. Voy a hacer mi broma ahora, chao. Ahora sí, pero es que entonces ella me dice, es una broma. ¿Sabes por qué te hice esto? Me dice, ¿por qué? Porque por aquí he visto pasar muchas jovencitas con falda como tú. Y ellas normal se han puesto pantalón, pero me gustan las mujeres que tienen convicción, y que no les importe nada. ¿Sabes lo que vas a hacer? Me dijo, agarra mi lista de notas y tú me vas a ayudar a poner las notas a tus compañeros. No hice nada en toda su sesión. Y eso es un gran testimonio para ella. Es como que, wow. Le llamó a que tú, aunque tú no lo creas, esos testimonios a los profesores marcan y dicen, sí, hay chicas que de verdad tienen convicciones, tienen su fe bien clara, bien puesta, no cambia, no por una nota, a veces por una nota hacen cosas que no deberían hacer. Que no es, y es muy importante que nuestra convicción, por más que la gente o los profesores o notas que necesitemos, no podemos cambiar nuestra convicción, y eso es un mensaje muy claro para todos los jóvenes que están en la universidad, ¿no? Y seguimos con nuestro cubo Rubik. Bueno, nos sale, a ver qué nos sale, anécdota evangelística. Bueno, la anécdota evangelística. Pese a los obstáculos o rechazos que has pasado de tus profesores, ¿has dejado de hablar de Dios? No, a mí me Más bien encanta. predicaste más. Sí, ay no, yo creo que ha sido uno de mis... Pero es que Dios es tan lindo, Rubí, de verdad que Él pone como que el chip de hablar. Es más, cuando yo entraba a la clase, recuerdo que a todos les decía, Dios les bendiga, y todos, ¿y esta de dónde salió? Era como, te equivocaste de salón, sí. más allá. Y era como que me miraban, y decía, pero a mí no me importaba, de verdad. Y de pronto yo recuerdo que tuve un profesor que, bueno, se consideraba ateo, y me decía siempre que Dios no existía, que para él Dios no era real y todo. Y pues yo no le predicaba, yo lo único que se me venía a la mente era, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y yo lo único que le respondía cada vez que hablaba de este tema, me decía, profesor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hasta luego. Y de pronto pasaba y lo miraba dando clases y yo estaba por la ventana y volvía y le decía, profesor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y me iba. Quería sacar malas notas. Y así, de poco en poco le daba. Y recuerdo que cuando ya yo lo dejé de ver y todo, un día me escribe al Facebook y me dice, Ruth, estoy pasando por un momento muy difícil y me estoy acercando a Dios. Y para mí eso era como que, bueno, si dio fruto, él dice el necio en su corazón, no hay Dios, que ahora ya se está acercando, y de recibir esos mensajes para mí fue gratificante porque de alguna u otra manera la palabra fue sembradita ahí. No, qué bendición que seamos ese testimonio vivo en los profesores y veamos un cambio, ¿no? Que sepan, muchos sabemos que a veces hay gente que no cree obviamente que ellos no saben, ¿no? Cómo es una experiencia o cómo es el cristianismo,
pero sea como sea, por nuestro testimonio, por nuestra forma de ser, se acercan y No, y indirectamente nos quieren algún consejo, quieren que les respondamos, ¿no? Una solución, y nosotros tenemos la mejor respuesta, Exacto. Dios. Y algo muy importante también es entender que eso es otro campo, que nosotros si vamos a estudiar, pues no podemos decir, ay, no puedo hacer eso porque yo soy santa, no, la sangre de Cristo tiene poder, no hagas eso. Entonces, ahí yo creo que actúa mucho la sabiduría de cómo llegar a ellos. Hay que ser sabios también para hablar, para contestar, porque a veces hay personas que contestan y dicen, no, eso no, no puedo acercarme a nadie, yo soy sola porque soy la única cristiana y solamente me junto. La cuestión es de que ellos vean la luz de Dios reflejada en ti, ¿no? Y que ellos conozcan. Mi papá me decía, siempre en la oración antes de ir al colegio, mi papá oraba y decía, Señor, que mis hijos sean luz en medio de tinieblas. Y eso me marcó totalmente y hasta el día de hoy, ¿no? Que seamos esa luz en medio de tinieblas, en medio de tanto mal, en medio de tantas cosas. Nosotros seamos luz. Y eso no quiere decir tampoco que menospreciemos ni nada, sino que seamos esa luz de esperanza que el mundo necesita, esa respuesta, no nosotros, sino que el Señor nos ministre para que nosotros podamos decir y predicar en el momento exacto. Muy bien, y seguimos con nuestro cubo Rubik. Y parece que nos vamos al final de las preguntas. A ver. Y ha tocado la pregunta más esperada y el cubo Rubik sabe, ¿ah? La dejó para el último. Y bueno, ha tocado el amor. El amor, por favor, hermano Cristian. Nos cambia una musiquita. Ahí está, ya. ¿Te sientes más cómoda? Y bueno, no. ¿Alguna vez te has sentido diferente a todas las chicas? Como tú eres diferente, ¿no? Pero por eso ser diferente, algún chico se ha declarado, te ha dicho algo, le ha dicho, me gusta tu forma de ser. Yo mire, cuando yo llegué, yo acostumbraba a hacerme moñitos. Y entonces recuerdo que uno de los compañeros, nos dividieron como un grupo de 5 compañeros. Y en eso a mí me tocó con 3 hombres, yo y una mujer más. Y pues dentro de ese grupo, los 3 hombres era como que uno era súper católico, el otro era homosexual y uno era rockero. Y bueno, la chica sí era tranquila y yo como que, Señor, ¿ahora qué hago con ellos? Porque sus personalidades eran distintas, sus convicciones y todo. Y yo, ay, Señor. Y recuerdo que el que era católico, pues como veía recatada, me veía así, siempre me molestaba, Y recuerdo que nos citaron una vez para hacer un proyecto grupal y teníamos que ir a la casa de él. Entonces yo, como siempre, llegando temprano. Llego temprano y recuerdo que nos citaron una hora establecida. Yo cuando llego no había nadie. Entonces me abrí la puerta y yo, Señor, no hay nadie. Y le pregunto al joven. Y los chicos me dicen, ya van a llegar, me dice así. Y yo, bueno, pues me siento aquí alejadita de él, porque obviamente tenemos doctrina y como que eso se queda aquí dentro. Ya está ahí marcado. Y recuerdo que él agarra y se pone a cantar una canción cristiana con su guitarra. Y empieza a cantar, Espíritu de Dios. Y empieza a cantar y él me decía, ¿tú te sabes esta canción? Y yo, canta conmigo. Sí. Y yo, pues sí. Y él me empieza a decir, yo estoy en la parroquia, yo canto en la banda de mi parroquia. Y yo sé que Dios es real. Y me empieza a hablar así. Y yo dije, qué bien, le decía. Qué bien, sí. Y de ahí de pronto me dice, Ruth, es que tú no eres fea, ¿no? Y yo es que yo soy hermosa. Y yo decía, no, le digo, no, claro que no. La gracia de Dios, la gracia. Y de pronto pero fue un momento muy incómodo. Y ahí a unos cuantos segunditos llegaron todos mis compañeros. Y como que terminamos. Pero sentiste esa incomodidad. Y desde ese momento empezó como que a hostigarme. Llegaba a estudiar y se sentaba como que a mi espalda. Y siempre estaba como que, Ruth. Y yo volteaba, le decía, dime, nada. Y a veces como que me molestaba y decía, Ruth. Y yo, dime, no, nada. Y recuerdo que tanto era la presión de él de estar detrás, que un día yo hice una vigilia y le dije, Señor, ayúdame a mí y ayúdalo a él.
yo quisiera que él sí conozca de ti, le dije. Y esa noche en la vigilia Qué buena del templo, eres, Ruca. del templo, Otro vez, señora, aléjalo. del templo, yo recuerdo que en esa vigilia yo oré toda esa vigilia por él, y cuando al siguiente día me tocó ir y él se sentó atrás de mí también, yo recuerdo que él me dijo, Ruth, 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 y yo volteo y le dijo, tengo un mensaje para ti, le dije, y le empecé a hablar de Dios. Y yo sentí en ese momento que ya no era yo, porque Era Dios tomando el control. Empecé a derramar lágrimas cuando le hablaba, y él se quedó como que así y me decía, Ruth, de verdad que tu Dios es muy distinto al que yo tengo. Y desde ese momento, pues, nada, no me volvió a molestar, me trató con mucho respeto. Yo creo que también, supongo que habrá conocido a varias jovencitas que se dicen cristianas, pero como que son coquetas y le dan rienda suelta, pues, ¿no? Pero qué bueno es que entender que hay momentos que Dios también nos prueba, porque eso yo sentí como si fueran pruebas. Obviamente ataque del enemigo, pero de parte también probando también cuál es tu convicción. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, Ru, cambiando de tema, no radical porque estamos en el amor todavía. Has escuchado en tu programa muchas historias de amor. Muchas. No voy por ahí, Ru, tranquila. Pero ¿qué piensas del amor? De tantas historias que has escuchado. De tantas historias, pues el amor es Dios. Y algo bonito que yo puedo rescatar dentro de todo es en las cosas más simples. Aún el que alguien te regale algo, el que alguien te dé un abrazo lleno de amor, eso yo lo siento de parte de Dios. Porque dice que Dios es amor. Y si alguien tiene amor es porque Dios es Dios, ¿no? Y lo siento así tan palpable. Sin amor no somos nada. Creo que como creyentes tenemos que enfatizar mucho el que Dios se refleje en nuestras vidas. Y claro que es difícil porque tenemos un cuerpo humano, tenemos diferencias en nuestros caracteres y somos de por sí, tenemos un corazón perverso, que dice la palabra de Dios, engañoso y perverso es el corazón, ya saben. Pero qué bonito es sujetarlo y decirle, Señor, ayúdame a amar, ayúdame a soportar, ayúdame a hacer tu reflejo. Y creo que esa es una meta diaria. Amén, ya saben, consejo de Ruth de la voluntad de Dios. Y hoy hemos contado con la visita de nuestra amiga Ruth de la voluntad de Dios, y ella hoy nos ha hablado mucho de su experiencia como estudiante, cómo el Señor la ha ayudado a superar muchas etapas, muchas situaciones, pero que ella ha sido luz en medio de tinieblas. Y bueno, ahora ella viene con un mensaje a la nación. ¿Qué será? ¿Tratará del amor? Vamos con ella. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si nuestro corazón está dañado, si no sabemos cómo cuidar el corazón, pues difícilmente vamos a poder lograr la felicidad plena que Dios nos demanda en esta tierra. Aprovechemos el tiempo para brindar amor, y si tu corazón ha sido dañado por X o Y motivo, que de por sí esta tierra nos trae mucho sufrimiento, pues te recomiendo que vayas al mejor médico de médicos, a la sangre de Jesucristo. Dile que sane tu corazón, que quite todo aquello que está dentro de ti, para que de esta manera tú puedas amar a otros y te ames a ti misma también. Gracias por ser parte de Viral, un mensaje que contagia. Este fue mi mensaje para ti. Y esto fue todo por hoy. Este programa estuvo muy bonito. Había mucho amor por derrochar y le agradecemos a Dios por esta bendición. Agradecemos también a nuestra producción y a todas las hermanas que están detrás de todo esto. Y bueno, ya saben, viralicemos el mensaje porque el mensaje de Dios se tiene que contagiar. Nos vemos. Dios les bendiga.